¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar nuestro trabajo. En el Perú se vivieron hechos de protestas violentas en contra del nuevo gobierno de Dina Boluarte, luego de ser elegida presidenta tras el fallido autogolpe de Estado de Pedro Castillo. Entre los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023, miles de manifestantes viajaron de distintas partes del Perú para reunirse y expresar su desacuerdo ante el nuevo gobierno al poder. Considerado un movimiento popular, miles de estos manifestantes expresaron no estar de acuerdo con la nueva presidencia al poder, realizando marchas en distintas partes del Perú. En el caso de algunas regiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que hubo graves violaciones a estos derechos, como el uso excesivo de fuerza por parte de los agentes de Estado. Esto se ha visto debido al alto número de personas fallecidas y heridas con graves lesiones en todo el cuerpo, a causa de armas de fuego y perdigones. Ante toda esta situación ocurrida en el país, surge la pregunta sobre si consideramos correcto el uso de la violencia ejercida por las autoridades. Como grupo consideramos que no es correcto, ya que el uso excesivo de la fuerza va en contra de los derechos fundamentales de las personas. Ante esto, abordaremos los siguientes argumentos para sustentar nuestra tesis. Ok, como grupo consideramos inadecuado el uso de violencia ejercida por las autoridades debido a que genera efectos negativos a la ciudadanía, vulnerando sus derechos, protección por el Estado, su seguridad y sensación de pertenencia a su país. Por lo tanto, el Estado peruano debería tener una mejor visión de cómo actuar frente a una manifestación, ya que según la Constitución Política peruana nos indica que son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su integridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Esto nos indica que el Estado peruano debe proteger a su ciudadanía y que el uso excesivo de la violencia no establece una solución viable y solo promueve consecuencias como daño a su integridad física y psicológica de las personas afectadas. Por otro lado, en una nota informativa de la República, resalta que según el informe presentado por el CIDH, durante las protestas sociales contra el régimen de Dina Boluarte, la respuesta de la policía y militares no fue uniforme en todo el territorio nacional y que hubo graves episodios de su uso excesivo de la fuerza según nos indica de un reportaje, y nos evidencia que hubo un uso de violencia dentro de las protestas, sin buscar el diálogo, que promueva la comunicación respetuosa y abierta entre la ciudadanía y el Estado, dando soluciones mutuas bajo el objetivo de la construcción que queremos en una sociedad democrática. Las muertes fueron cometidas por agentes estatales y podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, dado que existen múltiples privaciones del derecho a la vida, pueden calificarse como asesinatos en masa, teniendo en cuenta las circunstancias de tipo, tiempo y lugar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce el deterioro del debate público general y la fuerte estigmatización de factores étnicos y regionales a través de mensajes que hacen referencia a sobrenombres de pueblos indígenas y campesinos y otras formas de exclusión. Estos mensajes no son inocuos, más bien ayudan a crear un ambiente de tolerancia a la discriminación, estigmatización y violencia institucional contra estas poblaciones. La violencia en todos los aspectos siempre va a ser rechazada por las personas razonables. Pensar en un hecho de arreglar los problemas a golpes es una brutalidad, que nos hará retroceder como sociedad. Desde la parte encargada de la seguridad de las personas como la población civil, debe tener en claro que la violencia es un cáncer que atenta contra el desarrollo de las naciones. Hay formas de arreglar los problemas y en eso el Perú debe trabajar fuertemente en capacitar a las fuerzas policiales, con una responsabilidad social más fuerte, dejando así personas altamente capacitadas para poder accionar ante un hecho de violencia. Al igual que educar desde las escuelas e incentivar el respeto hacia la fuerza pública.
Así la sociedad del futuro verá reflejado todo ese trabajo que se hace para los golpes y demás acciones que atentan contra la integridad de las personas. En síntesis, estamos en desacuerdo frente al uso de la violencia ejercida por las autoridades, ya que es importante resaltar que todas las violaciones a los derechos humanos durante las protestas en el Perú, en el gobierno de Dina Boluarte, son inaceptables y deben ser investigadas y sancionadas adecuadamente, ya que las personas tienen derecho a manifestarse pacíficamente y expresar sus opiniones sin ser reprimidos ni perseguidos por el Estado. Y es fundamental que el gobierno y todas aquellas instituciones encargadas de proteger y garantizar los derechos humanos tomen medidas efectivas para prevenir futuras violaciones y asegurar la justicia.